Hola jóvenes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con el trabajo de esta primera unidad. Este es el primero de los videos que vamos a estar haciendo para ir llevando la gestión del curso. Les presento entonces la asignatura de sistemas de cómputo y redes. El siguiente material está distribuido bajo una licencia de Creative Commons 2.5. Ustedes van a poder copiar, distribuir y comunicar libremente la obra y hacer obras derivadas bajo los siguientes reconocimientos. Que yo me basé en el trabajo que realizó el maestro Juan Carlos Olivares Rojas del Tecnológico de Morelia y las adecuaciones que le hago a este material. Vamos a ver los siguientes antecedentes históricos. Decimos entonces que las redes de computadoras se remontan desde hace... Bueno, en sí el origen de las redes, de una red de comunicación, se remonta desde hace muchos años, ¿sí? Decimos entonces que las redes se han utilizado en diversas áreas, como en redes sociales, no las que conocemos de Facebook, etcétera, etcétera, sino lo que se conoce como organigramas, que es una red social. Las redes de distribución, por ejemplo, la red eléctrica, la red de agua, la red petrolera, redes de pescar, por ejemplo, que son mallas, entre otras. El concepto de redes nosotros lo vemos en la cotidianidad, por ejemplo, una red de pescar que es una malla. Nosotros ahora, en estos tiempos, utilizamos, por ejemplo, para los sensores, una red mallada que nos permite cubrir grandes cantidades de distancia en comunicación con dispositivos que funcionan como nodos, en los cuales yo puedo brincar de nodo en nodo para llegar desde un punto hasta otro a través de una malla. La construcción mallada es la que me permite eso. Decimos entonces que las redes van a estar presentes desde el inicio de la humanidad y que han evolucionado conforme al progreso que ha tenido la misma sociedad. Siempre hemos tenido ese problema de comunicación, cómo comunicarnos a través de largas distancias. Por lo tanto, se originaron las redes de comunicación. Incluso lo vemos en películas de la edad medieval o en películas fantásticas como lo es, por ejemplo, la del Señor de los Anillos, cuando necesitan pedir ayuda de un reino a otro, prenden una hoguera y hay una red de hogueras durante todo el trayecto que al ver que se encendió una, ellos encienden la misma y así se van mandando un mensaje, una solicitud de ayuda. ¿Esto cómo lo hacen? A través de una red de comunicación, que era ¿qué? La red de hogueras, que la iban encendiendo y se alcanzaba a ver a lo lejos que se encendía una hoguera y tú prendías, el guardián de la hoguera prendía su hoguera y así sucesivamente para transmitir el mensaje a través de una gran distancia. Las redes de telecomunicaciones entonces son de las redes más grandes que existen. Decimos que cualquier red de telecomunicación va a estar formada por ciertos puntos característicos, es decir, una entidad que emite un mensaje, una entidad que recibe el mensaje que voy a transmitir y el canal de comunicación que existe entre emisor y receptor. Decimos entonces que consideramos históricamente la primera red de telecomunicaciones como el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es decir, yo quiero decir algo a otra persona, le quiero mandar un mensaje, lo puedo hacer a través de un canal de comunicación. ¿Cuál sería el canal de comunicación? Pues el lenguaje oral o la escritura. Este es el canal por el cual yo puedo comunicar un mensaje de un emisor a un receptor. Para grandes distancias utilizaban el eco. Les decía, cuando querían llamar a la guerra o hacer algo así, pues utilizaba una trompeta. Por ejemplo, cuando sucede alguna catástrofe, lo que se hace es que se toca la alarma sísmica, por ejemplo, cuando hay sismos. Es una señal sonora que suena en varios puntos de una ciudad, como la Ciudad de México, para informar que hay un terremoto. O las campanas de las iglesias. También cuando hay incendios en los poblados, etcétera, etcétera, por ejemplo, tocan las iglesias sus campanas para generar una alerta en toda la comunidad. Decíamos entonces que vamos a tener elementos en la comunicación.
yo voy a tener un emisor y un receptor. ¿Sí? Tanto el emisor como el receptor van a tener una serie de protocolos para poder enviar y recibir el mensaje. ¿Qué es lo que se va a mandar? Un mensaje, una serie de información a través de un medio. Este medio puede ser un medio físico o un medio inalámbrico. De la primera comunicación inalámbrica que podríamos decir que existió fueron las señales de humo. Mediante señales de humo podían mandar mensajes. Ciertas configuraciones de esa señal de humo daba una interpretación a ese mensaje. Podríamos decir que fueron los primeros mensajes de telecomunicaciones inalámbricos encriptados. Con la comunicación escrita entonces se dio de alta lo que era el mensajero. Tenías un mensaje que llevar de un lugar a otro, lo hacías a través de un mensajero. Escribías una carta y la enviabas a través de un mensajero. Dado esto, se estructuró el sistema de correos, donde tú enviabas una información en una carta que llegaba desde un punto a otro y tenía una serie de intermediarios para llegar. Tú lo dejabas en la oficina postal lo recogía, lo ponía en el camión que iba a llevar el correo, llegaba a la siguiente oficina postal y direccionaban el correo que le correspondía a tu buzón. ¿Sale? Para tener una comunicación más rápida y no tener que esperar los tiempos, se hizo el primer medio de comunicación alámbrica, que fue el telégrafo, mediante el cual a través de una máquina que emitía pulsos eléctricos, que codificaba las palabras a pulsos eléctricos, se mandaban por una red cableada los puntos desde una oficina de telégrafos a la otra. En un lado había un emisor que mandaba un mensaje bajo un protocolo, y del otro lado había un receptor que interpretaba ese protocolo para transformarlo al mensaje que se estaba emitiendo. El teléfono entonces creó una nueva forma de transmitir información en grandes distancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el telégrafo era un mensaje corto de 20 palabras. Por teléfono, pues todas las palabras que puedas decir en un minuto. ¿Sale? Entonces, la cantidad de información que se podía transmitir a grandes distancias fue mucha. Después surgen las redes radiofónicas, las cuales son consideradas como una telegrafía sin hilos, es decir, sin tener que mandar la información a través de un medio físico, por pulsos eléctricos, entonces se hacía a través de ondas. Y la televisión entonces revolucionó los medios de comunicación, permitiendo ya voz y datos por la misma estructura. Internet es hoy en día lo que en su tiempo fue la radio, la televisión y el teléfono. Un medio por el cual yo puedo transmitir información, voz y datos en tiempo real, desde un punto a otro muy lejano. Pero la pregunta aquí sería, ¿cuál creen que sea la red de telecomunicaciones más grande? ¿Creen que Internet sea la red de comunicación más grande? Pues no. La red de telecomunicación más grande es la red de telefonía pública conmutada, ¿sí? La que me permite agarrar el teléfono de mi casa y marcar desde Siberia hasta la Pampa Argentina. ¿Sale? Existe un proceso de comunicación desde un nodo hasta otro a través de la telefonía pública conmutada. Y sí, Internet es la red de computadoras más grande que existe. Las redes entonces decimos que van a surgir a través de la necesidad de compartir recursos. Por ejemplo, ¿cómo le haríamos para compartir una impresora en un ciber? ¿Sí? O compartir una impresora en una oficina. ¿De acuerdo? Lo podemos ver en el TEC. Desde el cubículo de Daniel puede mandar imprimir a una impresora que está en otro lugar. ¿Qué necesitamos entonces? Una compartición física, una conexión multiplexada, ¿sí? Esta se va a dar a través de una red de computadoras, utilizando un servidor de impresión, y
También puede ser a través de servicios de impresión en Internet. ¿Sale? Entonces vamos a pensar que cuando yo quiero compartir un recurso necesito un medio físico por el cual comunicar, ya sea alámbrico o inalámbrico, mi impresora con la red. ¿Sí? Necesito una conexión multiplexada que me permita que la impresora pueda recibir información de una cantidad n de nodos, es decir, de una cantidad n de máquinas. Eso lo voy a lograr a través de una red y utilizaré un servidor de impresión. Ustedes dicen, yo comparto en la casa mi impresora. Ok. Estás montando, cuando tú logras compartir una impresora en tu casa, la máquina a la que la tiene instalada, que le comparte el servicio a las demás máquinas, es la que se comporta como un servidor de impresión. Vamos a hablar entonces un poco de la historia de las redes, que es el trabajo que ustedes están realizando. Decimos entonces que las redes de computadoras van a tener su origen más o menos en la década de 1960, cuando surge la necesidad de poder comunicar la información presente en las universidades y las grandes empresas. Las primeras redes cubrían grandes extensiones geográficas. Posteriormente empezaron a aparecer redes más cortas. La primera red de computadoras que existió es la ARPANET. La ARPANET inició sus operaciones a través de enlaces propietarios y después migró hacia la PSTN debido al alto costo de mantener dichos enlaces. La ARPANET era una red que estaba constituida a través de una troncal de 4 universidades que estaban en Estados Unidos y coincidían que estaban cercanas en la costa, ¿sí? En la costa del Pacífico. ¿Cuál era el concepto de ARPANET? Teníamos un nodo central que era el tallo de esta red y teníamos una serie de nodos en cada universidad a los cuales de troncales, manteniendo esta línea de aquí como la troncal, ¿sí? Y de las cuales teníamos una serie de máquinas o de terminales conectadas a dicha troncal. ¿Sí? Esta más o menos es el concepto que después se tomó para o es más o menos cómo está contenida la estructura del sistema telefónico, ¿sí? Porque utilizaban la troncal del sistema telefónico para comunicarse. Es decir, hace mucho tiempo, no sé si ustedes lo notaron, en las calles había unas cajas muy grandes que decían Telmex, unos casetones de metal que tenían el logo de Telmex. Si alguna vez lo llegaron a ver abierto, adentro tenía un patch con muchísimas conexiones, es decir, a toda una parte de la ciudad llegaban a ese conmutador, ¿sí? Y la estructura entonces es esta. El sistema telefónico se podía ver como un sistema de conmutación distribuida que fue propuesta por Baran. Si ustedes verifican, es un grafo conexo. ¿Qué quiere decir con un grafo conexo? Un grafo conexo es aquel que me permite llegar desde un punto a otro, desde A hasta B, por un camino. Pero la característica del grafo conexo es que yo puedo llegar desde un punto a otro por varios caminos. Es decir, si un camino se rompe, yo puedo tener, si yo agarro y digo que este camino se rompió y ya no puedo llegar desde A a B por el camino rojo, puedo llegar desde A a B por el camino azul.
sigue siendo un grafo conexo. Para que este grafo dejara de ser conexo y la red fallara, yo necesitaría que tanto esa línea como esta se murieran. Y entonces el punto B quedara aislado de cualquier otro punto. Si yo rompo esos tres enlaces, el punto B va a quedar aislado del resto del grafo y deja de ser un grafo conexo. Entonces este sistema de conmutación distribuida me permite que si en algún momento un nodo se cae, yo pueda tener otros caminos para llegar desde A hasta B. Decimos entonces que el diseño original de ARPANET era ese. Yo tenía un host aquí y yo tenía un proceso de una red conmutada para llegar desde un punto hasta otro, ¿sí? Y este proceso de aquí era lo que íbamos a conocer. Esta línea exterior es lo que íbamos a conocer como subred, lo que ahora llamamos Internet. Esta es su máquina, este es el servidor de Google, donde ustedes le preguntan, Google, ¿qué es una red? ¿Sí? Pero para llegar desde este punto hasta otro, está en una red conmutada, ¿sí? Donde yo voy a tener un servidor aquí, voy a tener una puerta de enlace aquí, otra puerta de enlace aquí, otra puerta de enlace acá, y yo voy a tener un protocolo, que en este caso es el protocolo IMP, que ahora es el ICMP, para comunicarme y poder llegar desde un punto a otro punto, ¿sí? ¿Cómo se veía ARPANET? Así empezó ARPANET. Empezó con un nodo en la Universidad de UCLA, un nodo en la Universidad de Utah, un nodo en la SRI y un nodo en la UCSB, ¿sí? Todas ellas universidades. Después, eso fue en diciembre del 69. Para julio de 1970, perdón, ya teníamos una red que estaba dispuesta de 2, 4, 6, 8 nodos, ¿sale? Ya se había incorporado el MIT, ya estaba incorporado la empresa RAND, ya estaba incorporado SDC y la BBN, ¿sí? Y así fue creciendo. Para el 71, vean, ya se había incorporado Lincoln, Illinois, Harvard, y para el 72 ya no solamente eran universidades y algunas empresas, ya teníamos como la NBS, empresas que me estaban permitiendo, ¿sí? Empresas que ya me permitían generar un proceso más complejo. Hasta que en el 72 llegamos a tener esta estructura de ARPANET. La ARPANET entonces se convirtió en la SFNet y esta era su columna vertebral, ¿sí? Teníamos los puntos blancos, que es este de aquí. Lo ubico. Este punto vertebral aquí, que era el centro de supercómputo de la NSF. Teníamos nodos de medio nivel, que eran estos puntos de aquí, que eran la especie de repetidores que se encargaban de la conmutación de los paquetes, y teníamos los puertos boot, ubicados por los puntos más oscuros. Esa era la columna vertebral de la NSFNet, que albergaba alrededor de 275 nodos de trabajo en universidades. De la NFSNet empezó a surgir la idea de lo que sería la arquitectura de Internet, ¿sale? En la arquitectura de Internet
teníamos un cliente que se conectaba a través de la línea telefónica. A ustedes a lo mejor ya no les tocó, pero antes nosotros teníamos que marcar a través de un módem y ocupábamos la línea telefónica para poder conectarnos a internet. A través de la línea telefónica llevaba un servidor POP que se encargaba de conmutar la información y la mandaban a lo que era internet. Esto de aquí es lo que se conoce como la nube de internet. Dentro de la nube de internet, supongamos esto lo que conocemos como el Regional ISP, esta parte de aquí. Voy a cambiar de color. Es lo que hoy tenemos o conocemos como nuestra puerta de enlace local, que es, si ustedes tienen la curiosidad, se van a dar cuenta que la mayoría de ustedes van a salir a través de una troncal de internet que está ubicada en Morelia, por ejemplo, todo lo que está en Megacable. Esta es la troncal o mi ISP regional que se va a comunicar hacia internet, que ya es todo el servicio a través del mundo, lo que se conoce como el backbone. De ahí se va a conmutar a través de un app, que es el acceso hacia, por ejemplo, esto podría ser Google, ¿sí? La estructura de cómo trabaja Google, ¿sí? Tiene su granja de servidores, que son los que nos dan la respuesta siempre que le preguntamos algo a Google, y están a través de un mismo, enrutados a través de un esquema de su DMZ para poder tener la salida hacia internet. Así es como se puede visualizar a grandes rasgos internet. Hay otras redes de computadoras aparte de internet, por ejemplo las X25, los cajeros bancarios, es decir, que ustedes van a Morelia o van a México o van a Monterrey o van a Guadalajara y pueden disponer del dinero que hay en su tarjeta a través de un cajero de su banco. No están conectados a través de internet, ellos están conectados a través de su propia red que sigue los protocolos de tipo X25, ¿sí? Las redes Ethernet, que son las redes Ethernet, las que tenemos de cableadas, por ejemplo en el tecnológico, los laboratorios están montados a través de una red Ethernet y la red de alumnos están a través de una red wireless, es decir, una red inalámbrica bajo el protocolo 802.11. Pero, ¿para qué necesitamos entonces una red? ¿Sí? Decimos que las redes de computadoras nos sirven para comunicar y compartir datos. La mayoría de los sistemas operativos actuales tienen el soporte para poder trabajar en red, ¿sí? Ustedes pueden configurar su Windows y conectarlo a internet y yo podría entrar a su máquina y administrarla para resolver ciertos problemas. Las televisiones inteligentes tienen ahora, por ejemplo, las que ya podemos conectar a internet para ver Netflix, Amazon Prime y ese tipo de cosas. Tienen incluso la modalidad para administración remota, que quiere decir que si algo está fallando, el servicio técnico les dice, entran a su menú de configuración y activen el proceso de configuración remota. Y les vamos a dar acceso para que a través de internet ellos puedan desde su centro de atención a clientes diagnosticar nuestro equipo. Sucede lo mismo, por ejemplo, los que tienen Megacable o Telmex, ¿sale? Que ustedes hablan porque tienen un problema con su internet y ellos desde las oficinas centrales, sin necesidad de que venga un técnico, pueden resetear el módem o cambiarlo, ajustarle algunos parámetros o configuraciones, ¿sale? Porque lo pueden hacer vía remota. Empezamos entonces a hablar de redes por ahí de la década de 1970, pero no fue hasta los años de 1980 que se empezó a extender a los negocios y más o menos en los 90 al público en general. En México, pues más o menos de los 98, 99, inicios del año 2000, era cuando ya tenías un acceso mayormente a internet. Aquí en Pátzcuaro, de los pocos lugares que tenían internet, era una especie de ciber que tenía México en línea ahí en la calle de
en Federico Tena, en los locales de Vida Purembe, se le llamaba. Ahí tenían un pequeño ciber con 5 o 6 máquinas, y ellos mismos, que era el enlace que tenía Pátzcuaro a internet, lo obtenían a través del CREFAL. En el CREFAL se tenían máquinas con conexión a internet. Le estoy hablando de, híjole, cuando yo iba en la secundaria, por ahí de 1992, 93, entre el 93 y el 95 más o menos. Solamente en esos dos lugares podías tener acceso a internet aquí en Pátzcuaro. Y era pues, a través de la red del CREFAL, como una institución internacional, o a través del que proveía a quien quisiera comprárselo el internet, que era México en línea, que era carísimo, por cierto. Todavía no había en Pátzcuaro un proceso en el que pudieras conectarte a internet a través de la línea telefónica de Telmex. Y bueno, para cerrar este pequeño video, decimos que es tal el éxito de las redes de computadoras que algunas se han implementado en las casas y pequeños negocios, ¿sí? Lo que conocemos como SOHO, Small Office Home Office, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues ya en nuestro hogar tenemos una red. Nosotros podemos tener varias computadoras conectadas a nuestra red, ¿sí? Y las redes van a ser cada vez más heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ya conecto dispositivos a la red. Yo ya puedo conectar mi refri a la red si tengo un refri así. Yo ya puedo automatizar mi casa, ya puedo poner cámaras que yo pueda acceder a ellas a través de internet. Ya puedo yo tener focos inteligentes administrados por Google Assistant o por Alexa, la inteligencia artificial de Amazon. Yo ya le puedo decir, Alexa, prende el foco de la sala. Alexa, apaga el foco de la sala, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo ya tengo unos focos inteligentes, algunos enchufes, y yo desde un cuarto puedo apagar la luz de otro, puedo prender o apagar mi pantalla a través de órdenes de voz, con un asistente Alexa, por ejemplo, con un asistente Google Assistant, ¿sí? Entonces, las redes ya se han incorporado al día a día y ya es algo que vamos a tener. Y sobre todo en la parte médica, ¿sí? No pueden estar ustedes en el mismo lugar donde se hacen ciertos estudios, ¿sale? Por ejemplo, las resonancias, las tomografías, pues únicamente está el paciente, y si debe de haber algún acompañante, pues tiene que estar blindado con sus protecciones de plomo. Lejos de eso está la sala donde donde recibes los estudios, y más lejos de eso está el cuarto azul. El cuarto azul es la oficina o el espacio donde llega la cometida de toda la información de las áreas de imagenología en los hospitales para que sea procesada, y en el cuarto azul es donde están los médicos que van a recibir esas imágenes médicas y las van a interpretar, ¿sí? Claro, esos son hospitales grandes. Por ejemplo, si van aquí a tomarse una radiografía a RG Medic, que tiene muy buenos equipos, por cierto, pues el cuarto azul es una puertita donde incluso pues, tú ves bueno, creo que ni es puertita, donde te hacen los ultrasonidos. Ahí está la máquina donde está leyendo la información y donde está haciendo sus anotaciones el médico, ¿sale? Ya en hospitales muy grandes donde tienes 3, 4, 5 salas de radiografía, uno o dos, un resonador, un tomógrafo, donde tienes medicina nuclear, tienes un mastógrafo, una máquina para hacer gamagramas óseos, etcétera, etcétera, pues ya necesitas un punto donde toda esa información confluya hacia un solo lugar, y esas son lo que vamos a conocer como cuartos azules. ¿Por qué se les llama cuartos azules? Porque es recomendable que estén con una luz azul tenue para que no canse la vista a los que están ahí interpretando los estudios, ¿sale? Para que la luz no sea tan dañina. Por eso se le llama cuartos azules. Bueno, muchachos, esta es la introducción. Ahorita, el día de hoy, deben de estar por entregar su línea del tiempo de la historia de las redes de computadores. Recuerden que las redes ya de telecomunicaciones, pues no solamente son las redes que me pueden comunicar una PC con otra, sino que ya me pueden comunicar N cantidad de dispositivos. Por eso es muy importante el que ustedes revisen las redes de telecomunicaciones, como fue la red celular, la red
Edge, la red 2G, 3G, 4G, 4.5G LTE y lo que ahora mencionan como la nueva opción que es la red 5G y la red 5.5G que nos permiten velocidades de transmisión de datos impresionantes. Bueno muchachos, eso sería todo, ya lo saben. Si tienen alguna duda, está el WhatsApp, está el grupo de WhatsApp de la asignatura, ya tienen también mi Facebook por si quieren subir algo por ahí, los comentarios de estos mismos videos que están subiendo en YouTube, los medios de comunicación son amplios y estamos para servirles. Cuídense, no salgan de casa, protéjanse si van a salir, utilicen las medidas sanitarias requeridas, recuerden siempre tener sana distancia, no vayan a lugares muy conglomerados, no se les ocurre ir a gimnasios ni cosas así, donde los contagios son más probables. Cuídense y cuiden a su familia. Nos vemos muchachos.